Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bien, Inge. ¿Cómo se escucha, jóvenes? ¿Cómo me escuchan? Bien, Inge. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Todavía me faltan algunos, pero bueno, ya no podemos esperar más. Ya dimos el tiempo suficiente y pues siempre me gusta que estén la mayoría para que no se pierdan el concepto. Vamos a ver por acá. ¿Logran ver la presentación? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces con el método PERT. Aquí nos quedamos la semana pasada, calculamos los tiempos ya de ida y de regreso, ¿verdad? Los T1 y los T2. Ya vimos cómo es que esto debe calcularse, cuándo es que pues tengo que hacer algún análisis, algún tipo de análisis para poder seleccionar el tiempo adecuado. Eso es cuando tenemos una o dos nodos posteriores para poder analizar cuál debemos escoger y pues poder seguir calculando la fórmula, ¿verdad? Esto cómo debemos de trazarlo y pues cuadrar en cero. Sí, hasta ahí llegamos. Vamos a continuar entonces. Ahora vienen las preguntas, ¿verdad? Que toda la información que nos pueden hacer de acá. Marco Antonio, por favor, ¿me puede leer la diapositiva? Buen día, ingeniero. ¿Qué Adelante. actividades forman la ruta crítica? Todas las actividades cuya holgura sean cero, es decir, las actividades en las que T2 igual a T1. Estas actividades no admiten demoras. Si alguna de ellas se retrasa, el proyecto tarda más tiempo en terminarse. Gracias. Al igual que CPM, ¿verdad? La ruta crítica, pues la van a conformar todas las actividades cuya holgura sea cero. O sea, esas no pueden atrasarse. Ya está calculada la duración del proyecto y esas sí o sí hay que hacerlas en el tiempo indicado. Si no, pues ya sé que voy a entregar tarde el proyecto, pues tengo que prepararme con la multa, ¿sí? Hay otras actividades que no son críticas que sí se pueden atrasar, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Básicamente esas son las actividades de la ruta crítica. Ojo con eso porque hay unas actividades, como vimos en CPM, que no son críticas, que tienen una holgura y se pueden atrasar un tiempo en un rango máximo, pero que si se atrasan también se convierten en ruta crítica y me atrasan las actividades y me atrasan el proyecto. Entonces, eh, hay que tener mucho más énfasis en las críticas, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos a descuidar las actividades que no son críticas. La ruta crítica de nuestro diagrama es la siguiente, ¿verdad? Dice aquí que las actividades críticas son aquellas cuya holgura sea cero. La holgura, pues ya vimos cómo se calcula. Vamos a regresar por acá rapidito. Solo para refrescarles por ahí. Esta es la forma de calcular la holgura, ¿verdad? La holgura es T2 menos T1, que es el tiempo más tardío menos el tiempo más temprano. Es simple el cálculo de la holgura, solo tenemos esta fórmula. Se recuerda en CPM habían dos y las dos era exactamente lo mismo, podíamos utilizar cualquiera. Aquí solo tenemos una que es esta. La holgura es T2 menos T1 y pues ese es el tiempo que nos vamos a calcular. Entonces, vamos a regresar. Aquí dice, pues, T2 menos T1, y eso significa que si yo despejo T2, pues va a significar que esos dos tiempos son iguales, no la diferencia debe ser cero. Entonces, ¿cómo lo sé yo en mi diagrama? Pues aquí está T2 en verde y perdón, T1 en verde, T2 en rojo, pues es T2 menos T1. Al ver aquí, solo al ver aquí que son iguales, sabemos que esa resta es cero, ¿verdad? 6 menos 6, 0, 9 menos 9, 0, 13 menos 13, 0. Entonces sabemos que esas son las actividades críticas, por lo tanto, podemos trazar nuestra ruta crítica. Entonces aquí es bien fácil verlo, ¿verdad? Tenemos que, pues este es ruta crítica, ¿verdad? Sí. Esta también, los tiempos son iguales. Aquí igual, por eso están marcados aquí en negro la ruta crítica. Los tiempos T2 menos T1, en todo caso, deben ser iguales para que la holgura sea cero y sea considerada una actividad crítica y la ruta crítica. Veamos el caso de B. El B no es crítico, ¿verdad? Miren, T2 menos T2 menos T1 me da 7.
9 menos 2, 7. Quiere decir que esa actividad se puede atrasar 7 semanas, teníamos, ¿verdad? Sí, semanas. La actividad D es T2 menos T1 es 5, 12 menos 5, 7, perdón, son 7 semanas que se puede retrasar esa actividad. Veamos F, 18, 15 menos 8, pues se puede atrasar lo que indica esa resta. O sea, esas actividades no son críticas, no están marcadas aquí como ruta crítica. Entonces, de nuevo, mi ruta crítica es todas las actividades cuya holgura es 0, es decir, T2 es igual a T1. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ingeniero, con una consulta. Sí. ¿Pueden darse el caso en que ninguna de las dos sean críticas o en que las dos sean críticas? Ninguna de las dos rutas, digamos, para llegar al final, sí podría ser el Ajá. caso, pero por lo general, por lo menos una ruta crítica tenemos. Recuerden, en CPM vimos una que tenía 2 rutas críticas y pueden haber varias. No yo lo veo muy difícil que se dé el caso que no haya ninguna ruta crítica, porque todo proyecto tiene, porque está basado en actividades y tiempos. Es obligado que por lo menos una va a tener. ¿Sí? Podría tener 2, difícilmente no tiene ninguna, o sea, si no significaría que no tenemos un tiempo de entrega y que no hay actividades que urgen, y eso en la vida real creo que nunca pasa, ¿verdad? Entonces, podría ser, pero sería muy raro. ¿Alguien más? Inge, ¿podría grabar la clase? Ah, gracias, mi mamá, que me recordaron porque se me va la onda aquí con la... Gracias, mi amable. Excelente, ahí estamos. Ok, gracias, mi amor. Entonces, ahí está nuestra ruta crítica. Aquí vienen las preguntas, ¿verdad? Aquí ya nos pueden preguntar cualquier cosa una vez trazado, bien trazado el diagrama, bien calculados los tiempos. Créanme, las respuestas que vamos a dar tendrían que estar correctas, ¿verdad? Entonces, la duración de promedio del proyecto es 22 semanas. Recuérdense que en PERT no se maneja la duración del proyecto como tal, se maneja un promedio, una duración aproximada. Así es como lo manejan ellos el concepto, porque recuérdense que son estadísticas, ¿verdad? Manejamos los 3 tiempos, el óptimo, el probable y el pesimista. Todo está basado en probabilidades. Entonces ellos trabajan así con, el concepto aquí es duración promedio del proyecto. Así le llaman ellos, porque realmente sería en CPM nuestra duración del proyecto. Tenemos que sería 22 semanas nuestra duración del proyecto. Ahora veamos aquí, analicemos la actividad B. Dice la actividad B puede demorarse 9 menos 2, que es la holgura, T2, aquí estamos en la actividad B, 9, T2 menos T1, 9 menos 2, 7 semanas se puede demorar la actividad B sin que esto perjudique el proyecto. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Esas actividades no críticas, la holgura sirve para conocer el tiempo máximo que me puedo atrasar sin que las 22 semanas se corran. Ahora, ojo con esto, les decía en CPM lo mismo, ¿verdad? Yo me puedo atrasar 7 semanas, pero si me atraso 8, si la actividad se atrasa 8 semanas, ya la fregué porque entonces ya entrego el proyecto en 23 semanas, ¿sí? Y aunque esa no es una actividad crítica, tengo un rango para que se me vuelva crítica. Aquí es no crítica, ¿verdad? 7 semanas tengo para que esto me lo pueda entregar tarde, que no me va a afectar a las demás actividades ni la entrega total del proyecto, pero si aquí se atrasa 8 semanas, ya entregué tal el proyecto, no siendo una actividad crítica. Por eso hay que tener cuidado hasta dónde llega, ¿verdad? Ok, entonces ese es el concepto de la holgura. ¿Qué tanto me puedo atrasar? Pero no quiere decir que estoy libre, ¿verdad? O sea, ese es lo máximo que me puedo atrasar. Entonces así calculamos. Para la actividad D, por ejemplo, la holgura es 12 menos 5, pues también serían 7 semanas, ¿verdad? Que se puede atrasar tranquilo sin que esto pase de 22. Y la actividad F igual 15 menos 8. Ese es el tiempo máximo que se puede atrasar sin que me perjudique el proyecto. Ojo con las preguntas, porque las preguntas pueden ser diferentes, ¿verdad? Sí, si yo me atraso aquí una semana más, ya atrasó el proyecto y esa no era una actividad crítica. O sea, la holgura nos dice eso, ¿verdad? Hasta dónde podemos llegar. Ahora debemos elegir las varianzas de las actividades que forman la ruta crítica. Ya tenemos marcada nuestra ruta crítica acá en negro, en negrita, ¿sí? Vamos a calcular las varianzas solamente de esa ruta crítica y las tengo en esta tabla. Aquí está. La ruta crítica y sus varianzas se presentan a continuación. Entonces, en la tabla de actividades, aquí tengo sus tiempos estimados, pues agrego otra columna donde voy a agregar las varianzas de las actividades críticas. Solo las críticas están en verde, ¿verdad? ¿Sí?
es decir, estas actividades que están marcadas en negro, voy a calcular las varianzas de esas actividades, no de todas, no me sirve todas, ¿verdad? Sería solo las que están en verde, aquí está A, C, E, G, I y J. Esas son mis actividades críticas, calculo las varianzas, ya las tengo, realmente las copio. Y el paso siguiente, dice aquí cálculo de la desviación del tiempo en semanas del proyecto, que es S, ¿verdad? La varianza es S cuadrado, por decirlo así, esa es su nomenclatura. Pero no nos sirve la varianza, sino que la desviación. Es un promedio, es la desviación de todas las actividades. Entonces, ¿qué se hace? Se suman las varianzas de las actividades de la ruta crítica. Solo la ruta crítica, que fue las que calculamos o marcamos aquí en verde. ¿Sí? Las sumamos todas. Tengo aquí S cuadrado. Sumo las varianzas de las actividades críticas. Aquí está el total. Y luego le saco raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, mi raíz cuadrada, ustedes saben que la desviación S es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tenemos nuestra desviación es de 1.92 semanas. Ese dato es más crítico y más específico y más real para manejar un tiempo que yo estoy desfasado para actividades que tienen cierta incertidumbre. Entonces, lo que utilizamos es la desviación, ¿verdad? Que es 1.92. ¿Alguna duda de este cálculo? Ok, sigamos entonces. Entonces dice aquí, la duración del proyecto es de 22 semanas en promedio. Y se recuerden que es promedio, ¿verdad? Esas serían nuestras preguntas y nuestras respuestas. No estamos diciendo, no estamos determinando como en CPM, mire, 22 semanas y punto. Aquí es probabilístico el asunto. El método PERT se basa en probabilidades. Entonces, nuestra respuesta sería siempre en promedio, ¿verdad? Promedio 22 semanas. Lo vamos a conocer con la letra MU, ¿sí? Para decir que es nuestra duración del proyecto promedio, MU igual a 22 semanas. Ahora, PERT no termina aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un par de cositas ahí interesantes que se pueden hacer con PERT y entre esas está la siguiente. Y dice aquí, con la información que acabamos de obtener, podemos efectuar cálculos probabilísticos siguiendo la teoría de la distribución normal para el tiempo de determinación del proyecto. Aquí pues vamos a recordar algo de estadística, la curva de distribución normal para cálculo de actividades, la famosa Z que calculábamos. Vamos a calcularlo aquí, la verdad no es nada complicado, pero sí tiene mucho concepto, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta tabla de distribución normal para hacer calcular algunas cosas que nos pueden servir o nos van a preguntar. Vamos a ver, Eric Santizo, me lee solo el primer párrafo, por favor. Aquí. Está Eric. Eric Guerra. Pablo José. Buenos días, ingeniero. ¿Quién habla, perdón? Pablo. Adelante, Pablo. Solo el primer párrafo, por favor. La curva normal. Nos apoyaremos en la curva normal para estimar las diferentes probabilidades de que antes o después de un determinado tiempo se determine el proyecto. Ok, interesante. Ya la curva nos puede servir para calcular tiempos antes o después. Por ejemplo, si vemos que vamos atrasados o que vamos adelantados, nos preguntan, mire, ¿se puede adelantar el proyecto o se puede atrasar? Y ya calcule esas probabilidades. Eso es bien, bien importante y bien útil, ¿verdad? José Antonio, por favor, el último párrafo. Buenos días. Buenos Ejemplo, días, determine la probabilidad de terminar el proyecto antes de la semana 26. Ok, aquí viene lo importante, ¿verdad? Recuérdense que nuestra duración promedio del proyecto es 22 semanas, lo calculamos, ¿verdad? Esta es nuestra duración promedio, ¿sí? No quiere decir que estemos dando una fecha específica, así, más exacta, como lo dice CPM, pero lo podríamos utilizar así, ¿verdad? Como que es nuestra fecha de entrega, pero es promedio, 22, esa es nuestra fecha de entrega. Nos está preguntando algo interesante. Determine la probabilidad de terminar el proyecto antes de la semana 26, ¿sí? Esto tiene muchas aristas, lo puedo ver de muchos ángulos diferentes. Por ejemplo, en la semana 20 ya sé que voy atrasado, entonces me pregunta el dueño, el gerente o quien sea, mire, y sé que nos vamos a atrasar, pero calculemos cuánto. Y entonces ya me empieza a preguntar, mire qué probabilidad hay que lo entreguemos antes de la semana 26. Entonces ya empiezan las preguntas interesantes y eso lo vamos a hacer con la curva normal. Es decir, sabemos que el promedio es 22, pero puede ser de que nos atrasemos.
y ya queremos saber esas probabilidades para poder dar respuestas, ¿verdad? Incluso para hacer cálculos. Hay empresas que ya cuando van terminando, pues, pongamos el ejemplo que están haciendo un edificio, pues ya meten personal extra, trabajan de noche y hacen un montón de cosas, readecuan sus actividades para poder entregar en ese tiempo. Entonces, por eso es importante ya tener el control del proyecto. Ok, entonces, vamos a ver. Walter Roberto, por favor, me lee la primera línea. Acá nada más. Ok, vamos a ver. Cristian José, léame esta fórmula, a ver si se recuerda de estadística. Buen día, ingeniero. Bien, Ahí no mucho, pero ahorita vamos a bueno, recordar. saber ahí dice que Z es el valor estándar. Eso es igual al tiempo de referencia menos el tiempo promedio de duración dividido entre la desviación estándar del tiempo. Así es, vamos a recordar estadística, el famoso Z que ingresamos a la curva normal, X menos mu partido S, ¿sí? Lo que usted dijo es eso, X es el tiempo de referencia, vamos a ver cuál es, Z es el valor estándar que buscaremos en la tabla, ese Z vamos a buscar en la tabla para poder calcular nuestra probabilidad dentro de la curva normal. X es el tiempo de referencia, mu es el tiempo promedio de duración, que ya lo tenemos, y S, la desviación estándar del tiempo, que también ya la tenemos, y lo calculamos anteriormente, que es esta que está acá, 1.92. Con esos datos, pues ya los tenemos todos prácticamente. Vamos a calcular entonces. La pregunta es, como está aquí, calcule la duración del proyecto, la probabilidad de que el proyecto se termine antes de la semana 26. Ojo con esto porque puede decir después de la semana 26. Y ya los valores de Z que vamos a utilizar, lo vamos a ver más adelante, son otros. La porción de la curva es otra. Entonces hay que poner mucha atención con lo que pide. El equipo nos pide antes de la semana 26. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos nuestros datos, ¿verdad? Tengo que calcular un Z. Z es el que me da la probabilidad en la tabla. Tenemos los datos, X es 26, ¿sí? ¿Qué es 26? Dijimos aquí que X es el tiempo de referencia. El tiempo de referencia es este. Alguien me está refiriendo a 26 semanas. Me puedo haber dicho, miren, semana 24. Ese sería mi X, mi tiempo de referencia, el que me van a dar. Ya la duración del proyecto ya la sé que es 22. Ese es mu, ¿verdad? ¿Sí? Mu es el tiempo promedio de duración, que ya sabemos que es 22, pero X es la referencia que nos van a dar. Semana 26, semana 28, lo que ustedes quieran, eso va a ser el tiempo de referencia. Entonces yo digo que X es 26, mi tiempo de referencia. Mu, pues ya lo tengo, es 22 semanas, y S, pues es la desviación, que también ya la tengo. Calculo mi Z, me da 2.08, ¿sí? Aquí tengo mi valor de Z. ¿Qué hacemos con ese Z? Pues vamos a ir a buscar a la curva normal. Les quiero enseñar aquí, ahí en la plataforma tienen tanto esta presentación como la tabla de la curva normal que les tengo por acá. Aquí está. Esta la tienen ya en el material de aprendizaje, en el folder que dice contenido de examen final. Ahí está la clase de hoy y está esta tabla. Ahora aquí solo les quiero aclarar algo porque podrían tener algún problema. Esta tabla, hay varias tablas, ¿verdad? La que vamos a usar es, aquí lo dice, probabilidades de la normal estándar. Esta es la curva de probabilidades normal, ¿sí? La tabla de distribución normal es esta la que vamos a utilizar para este tipo de problemas. No vamos a usar otra, pero el archivo tiene varias. Ustedes se recordarán de estadística, pues tienen la curva T-Student, no sé si la utilizaron, debería haberla utilizado. Tiene también la F de Fisher, ¿qué más? Por aquí tiene otra, esta Fisher, yo creo esas tres tiene la distribución de Fisher, son distintas formas de calcular probabilidades, dependiendo de varias aplicaciones. Está la distribución de Fisher, está la T-Student y está la curva normal, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar. Aquí está la T-Student, también está la distribución de Pearson, pero realmente la que vamos a utilizar es la primera, por eso está ahí, esta es la que vamos a utilizar nada más, ¿sí? Que es la curva normal, ¿sí? Entonces decíamos, regresando aquí a nuestra presentación, la probabilidad buscada es 2.08, que fue lo que nos dio aquí. El Z nos dio 2.08, ¿sí? Y ese valor es el que voy a buscar aquí en mi distribución normal, ¿sí? Por la forma en la tabla, tiene estos valores, va de menos 3 a 3, ¿sí? El Z 2.08 me lo ubicaría como por aquí, ¿verdad, jóvenes? Es positivo. También pueden ser valores negativos. Eso también puede ser, no es este el caso, pero si la Z fuera negativo, pues tengo que buscarla en la gráfica. Y son aplicaciones diferentes.
Entonces mi 2.08 aquí dice que el punto, ¿verdad? P es Z menor que 2.08. Es decir, estoy buscando la probabilidad de aquí para atrás, ¿sí? Quiere decir que como mi curva está aquí, la sombreada, este es 2.08. La probabilidad que estoy encontrando es todo lo que está asurado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el caso no sería igual cuando tenemos un Z aquí, podemos calcular de ahí para adelante, pero eso es lo que estamos buscando, 2.08, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Ahora, aquí hay lo importante. Dice aquí, el proyecto termine antes de la semana 26. Eso antes de significa que este Z es de aquí para atrás, ¿sí? Entonces, por eso es que yo estoy en mi tabla buscando el 2.08 y mis probabilidades es de aquí para atrás, porque me está diciendo antes de la semana 26. Y antes de la semana 26 es prácticamente todo esto hasta la semana 26, ¿sí? El rango es grande, ¿verdad? Hay que interpretarlo bien. Dice, terminar el proyecto antes de la semana 26. Eso es menor que la semana 26, por lo tanto, el Z que estoy buscando es menor que 2.08. Calculé mi Z 2.08 acá y la probabilidad que voy a buscar va a ser todo esto. No importa si estoy pegadito, ¿sí? O si estoy lejos. Por ejemplo, aquí me pregunta la semana 26, no sé, podría ser que esté pegado a este 2.08, puede ser, si me dicen semana 30, no sé, puede ser que esté en otro lado, pero el concepto es que Z es menor que 2.08, porque mi pregunta es que el proyecto termine antes de la semana 26, es Z menor que Z, en todo caso igual que Z, pero está de aquí para atrás. Por eso es que el Z debe ser, aquí dice que la probabilidad es el valor Z 2.08 para atrás, y eso es menor que 2.08, estamos hablando de aquí para atrás. Esa es la probabilidad. ¿Se entiende esta parte? Digamos que la palabra clave es esta, ¿verdad? El proyecto termine antes de la semana 26. Si dijera después de la semana 26, entonces aquí ya no sería Z menor que 2.08, sino que del punto que encontré para adelante. No sé si me cachan. Sí, ingeniero. Entonces, Sí, ingeniero, todo claro. es básico leer qué nos pide, ¿verdad? Entonces, ahí estoy en la probabilidad. Antes de, entonces mi Z debe ser menor que esto, ¿sí? Ok. ¿Cómo utilizamos la tabla? Como en el ejemplo, Z nos dio 2.08, ¿sí? Tenemos que descomponer esos dos valores de la siguiente forma, ¿sí? El 2.08 lo tengo que descomponer de esta forma, ¿sí? Y busco el 2, la parte entera, ¿verdad? 2.0, lo voy a buscar en la columna. Y el 0.08, que es la parte fraccional, lo voy a buscar en la fila. ¿Cómo es eso? Entonces voy a agrandar aquí un poquito. Vamos a ver, se me distorsiona mucho esto. Aquí estamos. Ahora, perdón, algo importante, tal vez. Analicemos la información de la tabla. Aquí me da una guía de qué estoy buscando, ¿verdad? Veamos la tabla. Aquí tengo, en el lado izquierdo tengo valores negativos. Vean la tabla. Tengo valores negativos. Aquí pues ni lo voy a buscar porque mi Z es positivo. Entonces esa parte de la tabla no la voy a utilizar. Si me saliera un valor negativo, pues tengo que usar esta tabla, ¿verdad? Si mi Z hubiera sido 3.01, por ejemplo, yo utilizaría, o 3.41, por ejemplo, utilizaría este 3.4 que es el valor entero menos 3.4 y me tendría que sumar aquí 0.01 para que eso sea 3.41. Pero ese no es el caso. O sea, estos valores negativos la puedo usar, me pueden salir negativos y tengo que usar esta parte. Pero estamos en esta parte de positivos y me dio 2.08. Lo voy a buscar entonces. Entonces, ¿cómo divido la tabla, verdad? En dos partes. La parte entera sería 2.0, que está aquí, miren, jóvenes. A ver si la puedo agrandar un poco. Solo quería explicarles esta parte. De la parte negativa y positiva, pues cuando la usamos. Ahí creo que está un poquito mejor. Aquí está. 2.08 nos dio el Z positivo. Entonces estoy en 2.0 y me voy a mi... ¿Sí? En la columna dijimos 2.0, estoy aquí. Me voy en línea recta hasta 0.08, que es acá. 0.9812, estoy aquí. 0.08.
Es decir, al sumar 2.0 más 0.08 me debe dar mi z, que es 2.08. Entonces me voy acá, 2.0, y me voy a 0.08, y este es el valor encontrado de mi probabilidad, que es 0.9812. Preguntas cómo encontrar la probabilidad. Ahí encontramos la probabilidad en la tabla. Dentro de la Ingeniero, todo claro. Okay. Y esta es la forma de calcular, no tiene nada complicado esto. Lo complicado es que calculen mal el z. Ahí sí podrían, si se confunden el z, obviamente la probabilidad va a estar mal, pero esa operación pues no tiene nada complicado, hay que interpretar bien qué nos están pidiendo. Y ese sería, por ejemplo, que nuestro z nos hubiera dado 1.45, por ejemplo. Me tendría que ubicar aquí en el 1.4, ¿sí? Y busco el 0.05, que está acá. Aquí está. Este valor 0.9265 sería mi probabilidad, ¿sí? Entonces, o lo doy así, o me lo piden porcentualmente, o si me lo piden en porcentaje sería 92.65%. Pero mi probabilidad centesimal es 0.9265 y así con todos los valores. 1.05, por ejemplo, tendría que ubicarme en 1.0. Me voy a 0.05, que sería acá. Mi probabilidad es 0.8531. Y así se utiliza la tabla en ambos lados, tanto negativo como positivo. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok, entonces dijimos que 2.08 tenemos 0.9812, ¿verdad? Esa es nuestra probabilidad. Vamos a regresar para acá. Ok, voy a... Esta tabla les sugiero que la impriman. Mejor para cualquier cosa en su examen o lo que sea, imprimanla, así la tienen lista a la mano, que digital pues puede ser complicado, o se les puede, aunque este archivo que les envíen no se les va a, busquen un archivo que no se les despixele el archivo, porque uno al hacer grande la tabla se arruina, ¿verdad? Este no lo hace, pero yo les aconsejo que esta la impriman y la tengan a la mano, ¿verdad? Para ya buscar directamente para el corto, para su examen, es mejor tenerla así en papel. Ahora, sí, por favor, cuidado, no me voy a imprimir otra tabla, porque está las que vimos, la TestStudent, las otras, pero esta es la curva de distribución normal, esta es la que vamos a utilizar para esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, ya vimos cómo descomponemos este 2.08, que es el valor de Z, 2.0 en la columna y 0.08 en la fila, y esa es la probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí en la tabla de valores normales la probabilidad es esta, ¿verdad? Al buscar el valor Z.08, que ya hicimos, 2.08, perdón, en la tabla de distribución normal encontramos que la probabilidad es 0.9812, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, su respuesta sería, la probabilidad es de 0.9812, ¿sí? Es decir, que la probabilidad de culminar el proyecto en 26 semanas o menos es del 98.12%, o sea que es muy probable, si alguien les pregunta, mire, ¿qué probabilidad tengo de terminar esa semana? Pues ustedes como ingenieros no van a decir, mire, es una probabilidad de 50-50. No podemos decir eso, ¿verdad? Somos ingenieros. Tenemos que dar estas respuestas en números. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Nos preguntan eso, mire, la probabilidad es 98.2, o sea que es muy probable. Si mi probabilidad me sale 70%, yo diría, mire, no es tan probable terminar esa semana, ¿verdad? Esto está en base a probabilidades. Entonces, repito, pues la respuesta puede estar que se las pida así, o que las respuestas estén desplegadas así, en centesimal, o que estén así, es lo mismo. Esto es por 100. Es una probabilidad, se multiplica por 100 para poder dar la probabilidad. Pero ojo, cuando calculamos probabilidades a la fórmula, sí no puedo meter 98.12, porque entonces ahí sí ya me fui por otro lado. Todo cálculo en estadística es en forma centesimal. Yo debo ingresar alguna fórmula, alguna operación así, de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Punto 9812, porque esa es la forma correcta de operarla. Si yo pongo 9812, definitivamente ya no, me fui por otro lado. Preguntas de cómo darle esta respuesta. Sí, ingeniero. Más que todo con respecto a la tabla, que estaba mostrando usted en la diapositiva anterior. Vamos a ver. Ajá. El valor máximo ahí en la tabla nos puede dar, ¿cuánto sería? 3.0. Vamos a ver ahorita. Creo que vi 3.04. El valor máximo es 3.4, ¿no? Y no nos puede dar un valor superior a eso. No puede. No, porque si no yo estaría en otra probabilidad, estaría en la T-Student o Fisher, ¿verdad? Estaría en otras probabilidades, son otros estadísticos, matemáticos,
que desarrollaron estos procedimientos. Entonces, la curva normal nos sirve con estos valores. Si nos da más de ahí es Desde porque menos algo hicimos 3. mal, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, ok. Desde menos 3.4 hasta 3.4. 3.4. O sea, todos los problemas que nos vendrá, ya sea en examen o algún corto, nos tiene que dar entre ese rango. Aquí van a estar, no pueden estar fuera, a menos que usted se haya confundido con su Z. Ahí sí es otra Ajá. cosa. Si usted se Sí, pero o confundió, sea, no puede ok. haber otra distribución más que esta normal. Esta tabla vamos a utilizar, las otras son para otras aplicaciones, ¿verdad? No tiene nada que ver. Bueno. No están Sí, todas, gracias, solo ingeniero. Esa esta era mi duda. tabla puede encontrar y si se sale de ahí, regresa porque entonces algo hizo mal. Es la única razón por la que se puede salir de la tabla. Que va de menos 3.4, vean que sería este valor que está aquí. Menos 3.4 sería este valor y 3.4 sería este. Y aquí vamos a estar jugando entre todo este rango, incluso puede ser negativo, no se asusten, eso está bien, estamos dentro de los valores, y pues calculamos igual, de igual manera, aquí pues ploteo mi 2.1 con la columna, la fila, y encuentro mi probabilidad. Entonces, el hecho que el valor de Z sea negativo no quiere decir que la probabilidad va a ser negativa. Miren, aquí no hay probabilidades, este punto 0.16 no es negativo. Sí, hay que tener bien claro esa parte, ¿verdad? Este Z es porque digamos que, no sé, por ejemplo, aquí podría estar el 0, por ejemplo, en el pico de la curva, ¿sí? Y viene de menos 3.4 a 0, y de ahí empieza de 0 a 3.4. Entonces, voy a estar jugando en ese rango, pero no hay ninguna probabilidad negativa, eso no existe en el mundo, ¿verdad? Entonces, el valor de Z sí, porque es la posición que tiene en la gráfica, es la distribución de la curva, pero no va a ser negativa ninguna probabilidad. Entonces, hay cositas que nos van diciendo que vamos bien, que vamos mal. Si me salgo de esta tabla es porque hice mal mis cálculos. Incluso ese Z22, el que calculamos, puede venir malo del diagrama que yo hice. Y calculé mal mis tiempos con la fórmula. Entonces ya desde ahí puedo venir mal. Entonces, ¿qué significa? Pues tendría que regresar a ver dónde cometí el error. Si fue al principio, si fue a la mitad, al final, tendría que revisar porque tiene que haber un error. Si no, esto tiene que estar dentro de este cálculo. O sea, el Z debe estar aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? Y sí, se dan cuenta y también pues miren, las tablas son bien diferentes, ¿verdad? Miren los valores de la otra tabla, ¿sí? La otra tabla ya la T-Student, miren los valores van de 1 a 1000. Entonces, la fórmula para calcular el valor o al que está aquí, que le llaman ellos P, es otra fórmula. Así es imposible que yo pueda utilizar esta gráfica, este cálculo Z en estas gráficas. No se puede. Cada gráfica tiene su respectivo cálculo. Y en este caso, pues es Z el que tengo que calcular. Entonces, tienen que estar los valores ahí. La T-Student, miren los valores, ya es otro. Miren la de Pearson, está de 1 a 100. La de T-Student está de 1 a 1000 y así van variándolas. Miren la de Fisher, está de puntos, los valores que encontramos, de punto 100 hasta punto, no sé, y aquí también las conozco, cambia, ¿verdad? Miren los grados de libertad en el numerador, 1, 2, 3, o sea, son cosas totalmente diferentes. Yo tendría que darles grados de libertad y otras cosas, y otro cálculo para que ustedes se salieran de la tabla. O sea, cada tabla son datos diferentes. Entonces, para nuestro caso es Z. El Z, ¿y qué involucra Z? Pues involucra mu, involucra S, que es la desviación, y el valor promedio que nos dan, los cálculos que hicimos. No les van a dar otras variables porque son las que tenemos y las que salen de nuestro diagrama, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ahí estamos con nuestra respuesta. Vamos a... Okay, esa sería nuestra respuesta. Entonces, ojo, porque la respuesta puede estar de dos formas en el examen o en la vida real también. Yo les puedo poner en porcentual y ustedes pues buscan el punto 9812. Estos valores sí son exactos, bajo, no me pueden decir punto 9811.5 porque la tabla no tiene ese valor. Si calcularon bien su Z, les va a dar 2.08 y por lo general se manejan pues 2 decimales, entonces ahí no hay probabilidad de que tengan errores por decimales. O la dan en forma centesimal o se da en forma porcentual. Cualquiera de las dos buscan ahí cuál es la que aplica y pues hace su cálculo. Saben que ustedes, pues esto solo se multiplica por 100 y lo tengo ya en forma porcentual, que es 98.12. Eso pues no debería haber ningún problema. Bueno, la clase de hoy es bastante corta, pero sí quería terminarla de dar hoy bien con estos cálculos que sepan usar la tabla y pues tienen el examen corto en pantalla, el 7. Empiecen ya a hacerlo, revisen sus
su presentación, consulten, me pueden preguntar y desarrollen su examen corto 7. Dice, elabore la red PERT del siguiente proyecto y determine la duración promedio del mismo. Ya sabemos cómo hacerlo. Los tiempos de la tabla están en semanas, dice aquí, ¿verdad? Su ruta crítica y la probabilidad de terminar el proyecto antes de la semana 12. Ese es el corto para que hagan lo mismo que hicimos hoy, que practiquemos y vean cómo se maneja. El examen corto, pues yo lo voy a hacer tipo igual de miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, pues lo voy a elaborar. Avancemos con hacer revisar su presentación, que no haya ninguna duda, hacer preguntas y el último, pues ya hacer su examen corto y siempre vamos a estar de miércoles a viernes. Esto sí o sí viene en el examen final, o sea, viene CPM y viene PERT, eso no hay cómo se lo puedan quitar, entonces esto tienen que manejarlo bien. Este examen corto está largo porque tienen que hacer la gráfica, ¿sí? Tienen que hacer el diagrama, luego calcular sus tiempos y luego ya calcular las probabilidades. Este es un poquito más largo, pues es lo que va a venir en el examen final, entonces practiquémoslo, aprendámoslo bien. Si tienen consultas, con gusto se las respondo. Y alguien por ahí está, no había visto. Al final tenemos aquí, estuvimos nada más 21 la clase de hoy. No saben por qué están sintiendo tan pocos estudiantes. Ahorita tenemos 21 de 30. ¿Tienen alguna actividad o algo? No sé. Pregunta. Ahorita pues 22 como la persona que acaba de entrar. ¿Tienen alguna actividad? ¿No? Ni idea, ingeniero. Ok, bueno, vamos a parar acá la grabación. Bueno, entonces los dejo, ya aprovechen este tiempo que les queda para empezar su diagrama. El diagrama, repito, es papel y lápiz, hay que borrar, regresar, hay que, no se asusten, como les repito, si no les queda igual que el compañero, las formas pueden ser diferentes, pero los tiempos tienen que ser iguales, ¿sí? Todos los datos que encuentren, las holguras, todo si está bien hecho, pero no hay diferencia en cuanto a los cálculos, puede estar dibujado de una forma diferente, pero no debería haber ningún problema. Entonces los dejo, aprovechen todavía este tiempo que les queda para empezar, consúltense, nos vemos el próximo sábado, siempre a la misma hora. Recuérdense que ya estamos finalizando el semestre, entonces estos temas fijos son de examen final, entonces pues aprovechémoslos bien. Preguntemos y avancemos con esa parte. Y repito, el examen corto pues va a estar a partir del miércoles. Si puedo lo pongo antes, pero me es un poquito complicado. La otra semana voy a estar a través de viaje, entonces sus preguntas pues siempre háganmelas y me tienen paciencia si no les contesto el mismo día, pero de que las veo y les respondo. ¿No tienen alguna otra duda, consulta? No, ingeniero. Bueno, entonces ahí estamos, jóvenes, los dejo. Aprovechen este tiempo que les queda para empezar a hacer lo más difícil es el diagrama. Realmente esa es la parte más difícil y más crítica, porque si el diagrama está mal hecho, pues pueden tener problemas. Ya los cálculos, pues ustedes no tienen problemas con cálculos, pero el diagrama sí hay que dibujarlo bien. Entonces los dejo, nos vemos el próximo fin de semana. El otro fin de semana ya vemos otro tema nuevo, o sea, este aquí se terminó. Entonces, por eso les decía, vayan semana tras semana estudiando y ya diciendo esto ya no lo tengo que estudiar para el final, porque ya lo vi. Entonces ya la otra semana vemos otro tema, ya nos quedan 3 clases nada más, entonces es de aprovechar y pues estar ahí siempre pendiente de su plataforma. Entonces nos vemos el próximo fin de semana, que tengan. Eric, dígame. Sí, Eric. Está levantando la mano por ahí. Parece que no tiene audio. Dígame, Eric, o escríbame. Aquí lo estoy viendo. Dígame. El link de la clase grabada, ok, con mucho gusto, la subo ahorita a la plataforma. Ok, yo se las mando. ¿Alguien más o algo más, Eric? El link de la clase, ¿se refiere a la clase o a la grabación? Igual ahorita ya terminamos la clase, entonces... Ok, perfecto. Bueno, el link de la clase está ahí disponible desde el principio del semestre, pero igual le voy a mandar la grabación, no tenga pena. Yo les mando Buen día, Inge. Ok. Ahí les respondo que yo le voy a mandar la grabación a todos para que la tengan por ahí. Entonces nos vemos, jóvenes, el próximo fin de semana y que tengan un buen descanso, lo que les quede, y nos vemos el próximo sábado. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias, Inge. Feliz día. Buen fin de semana.
Se cuidan Bueno. igualmente. Feliz semana. Nos vemos.